Esperemos que se acaben de conectar y empezamos. Inge, una pregunta. Dígame. Mi compañera Sharon dice que si puede enviar un trabajo o algo porque ella trabaja de 8 a 2 y de 5 a 9. No puede entonces conectarse. Ya, un trabajo entonces vamos a dejar la compañera. No hay problema. Dígale que me escriba y ya cuadramos qué trabajo le dejamos. Listo, Inge. Ya, gracias. Ya creo que estamos. Sigamos. Nos habíamos quedado en las medidas de centralización. De ahí tenemos otras medidas de localización, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Sí? Los cuartiles vienen de 4. ¿Sí? Estos cuartiles, a pesar de que dice son aquellos que dividen a la serie de datos en 4 partes iguales. Por lo tanto, para lograr dividir a esta serie en 4 partes, lo que yo necesito son 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ahora lo que sí es importante tomar en cuenta es que cuando yo divido una serie de datos con los cuartiles en 4 partes iguales, cada una de las partes en las que se divide esta serie es el 25% del total de mi serie de datos. Ustedes aquí igual pueden ver, tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, igual representan a un percentil, ya una medida, eso ya vamos a ver más adelante. Ya, si yo tengo el ejemplo que ustedes tienen a continuación, si ve, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11 elementos. Entonces, para yo dividir a esta serie en 4 partes iguales, lo que debo hacer es calcular cada uno, los 3 cuartiles que me permiten eso. Digamos que cayera por aquí, sería un cuartil, el otro cuartil y un cuartil acá. Entonces, si yo tengo estos 3 cuartiles, digamos, localizado aquí en el 8, supongamos el otro aquí en el 15 y el otro en el 18, bueno, está muy, muy cerca, lo que va a hacer es dividirme en 4 partes, ¿sí? Entonces, para nosotros poder calcular los cuartiles de alguna manera desde la observación, digámoslo así, lo que yo tengo que hacer primero, o mi primer paso, es ordenar todos los datos de menor a mayor. Si ven, aquí están todos desordenados, lo que hacen en el paso siguiente es ordenar de menor a mayor. Y tengo 10 datos. Ahora, lo que yo hago para calcular el cuartil es aplicar una formulita, ¿sí? El cuartil 1, aquí no sé si está la fórmula, no está la fórmula, ¿sí? El cuartil 1 va a ser igual acá por el número de datos dividido para 4. Aquí no está la fórmula. Ah, no, sí, ya. No, esta es otra fórmula. Ya, el cuartil 1 se calcula K por el número de datos dividido para 4. Ahora, ¿qué es K? K viene a ser un valor. Voy a escribirles capaz en otro archivo para indicarles si no está como muy abstracto así. Déjenme ponerles en un Word, que ya les comparto. Para irles escribiendo, si no,
se me vayan a confundir. Aquí está. Ya. Lo que les decía hace un momento. No me deja. Ahí sí se ve el Word. Sí, Inge, sí se ve. Allá. Entonces, lo que yo les decía, que una fórmula para calcular de alguna manera, cuando yo tengo datos como los que vimos, que eran totalmente sencillos, lo que yo voy a aplicar es una formulita en donde, igual al cuartil lo vamos a representar con la letra Q, ¿sí? El cuartil I, o sea, cualquier cuartil va a ser igual acá por mi número de datos dividido para 4, ¿sí? Ahora, dentro de los cuartiles, como les dije, vamos a tener tres cuartiles. Por lo tanto, yo tendría un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. Ahora es importante entender qué es K. Al ser 3 cuartiles, K va a ser un valor que va de 1 a 3. Es decir, K puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. ¿Sí? Si yo quiero calcular el valor de mi primer cuartil, yo voy a tomar mi valor de K igual a 1. Es decir, si yo quiero sacar mi Q1, que es mi primer cuartil, voy a ponerle con índices mejor. Si yo quiero sacar mi Q sub 1, que significa primer cuartil o cuartil 1, lo que yo voy a hacer es aplicar la formulita y voy a utilizar como K valor de 1. Es decir, mi primer cuartil sería 1 por el número de datos y esto dividido para 4. Si yo quiero sacar mi segundo cuartil... Siempre va a ser dividido para 4. Sí, siempre va a ser dividido para 4. Porque lo que yo quiero generar son 4 intervalos. Y si es que queremos menos intervalos. No, es que cuando yo quiero sacar cuartiles es porque justamente yo quiero dividir a mi serie de datos en 4 partes iguales, en 4 intervalos del mismo número de datos. Sí, por eso es cuartil, son 4 partes de la serie de datos. Sí, ahora si yo quiero dividir en más intervalos, es decir, en grupos más pequeñitos, ya no saco cuartiles, sino saco lo que se conoce como deciles. ¿Sí? Y si quiero aún más pequeñito, saco lo que se conoce como percentiles, que ya vamos a averiguar en qué consiste cada uno de estos. ¿Sí? Ahora, como les iba diciendo, para yo sacar mi cuartil 2 de la serie de datos, lo que yo hago es, en vez de poner como K1, sería 2. Sería 2 por el número de datos dividido para 4. Si yo quiero sacar mi cuartil 3, en cambio, en vez de tener como K el valor 1, tendría 3. Y en este caso K viene a ser 3 por el número de datos dividido para 4. Por ejemplo, si yo tengo los siguientes datos. Entonces, digamos que tengo los datos de número de mascotas, de 20 alumnos. Ahí está mucho. De 10 alumnos, no está mucho. 10 alumnos, ¿sí? Entonces, mis datos me dicen que son, yo qué sé, 2 mascotas, 3 mascotas, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1. ¿Cuántos van ya? Voy a ponerlos más espaciados si no parece muy mezclado. 10 están, Inge. Ya están 10, ¿no es cierto? Entonces yo saqué, les pregunté a 10 alumnos cuántas mascotas tienen y me dijeron 2, el 1, el otro me dijo 3, etc. Y con eso obtuve estos datos. Entonces, lo que tengo que hacer antes de pasar a sacar mi cuartil es ordenar primero la serie de datos, que es mi primer paso.
Entonces, en este caso, primero empiezo desde el menor, que sería 1. Y de estos hay 3, ¿no es cierto? 1. Después voy a poner el 2. Del 2 hay 1. 2, 1, 2. También ha habido 3. 3. Después me tocaría el 4. 4. Ah, no. El 3. Perdón, 3. 1. 3. ¿Cuántos? De todos ha habido 3. 3 y 3. Y después me dijo un alumno que tiene 4. Ya ordeno primero mi serie de datos. Una vez ordenado la serie de datos, lo que yo paso es a calcular los cuartiles. Entonces digo, cuartil 1 va a ser igual a 1 por el número de datos dividido para 4. Entonces mi cuartil 1 sería 1. En este caso, por el número de datos. En mi caso, puse solo 10 datos. Sería 1 por 10 dividido para 4. ¿Cuánto me da esto? 10 sobre 4 va a ser igual a 2.5. Ahora, este 2.5 vienen o lo que representan más bien estas cuestiones son las posiciones en donde están los cuartiles. Si ustedes se fijan en la serie de datos, claro, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y así hasta el 10, ¿no es cierto? Entonces, dice la posición 2.5 sería la posición que está... no quiero eso, quiero esto. La posición que está entre el dato 2 y entre el dato 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se hace para sacar este cuartil, una vez que identifico en qué posición está, es sacar el promedio de los dos valores que tengo aquí. En este caso, como es 1, por lo tanto, mi primer cuartil estaría aquí y sería 1, ¿no es cierto? Ahora yo quiero sacar el segundo cuartil. El segundo cuartil viene a ser a 2, ¿no es cierto? Por el número de datos. En este caso, mi número de datos son 10 y dividido para 4. Esto me da como resultado 2 por 10 me da 20 para 4 y me da 5. Por lo tanto, me da la posición 5. O sea, lo que me da aquí en los cuartiles son las posiciones donde se va a ubicar. Entonces, si yo me voy a la posición 5, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Mi siguiente cuartil estaría ubicado aquí, en el 2, porque es la posición 5, me salió un valor exacto. Ahora necesito calcular mi tercer cuartil, el Q3. Entonces, mi tercer cuartil, yo tendría que calcular, en vez de multiplicar 2 por n sería 3 por el número de datos. En este caso mi número de datos ha sido 10, ¿no es cierto? 3 por 10 dividido para 4, que sería 30 sobre 4. ¿Cuánto es 30 sobre 4? 7.5. 7.5. 7.5, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar en la posición 7.5. Ahora yo no tengo una posición 7.5, sino va a estar entre el 7 y el 8, ¿no es cierto? Entonces voy al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces va a estar entre este 3 y este 3, la posición 7.5 de acuerdo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo localizando los 3 cuartiles que calculé ahorita, a mí me permite dividir a la serie de datos en partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales. Si vemos, tengo, esta es mi primera parte, la segunda parte iría desde aquí hasta aquí, ¿no es cierto? La tercera parte iría desde aquí hasta el 3, y la cuarta parte, que sería la última parte, iría desde el 3 en adelante. Sí, y de esa manera yo puedo dividir mi serie de datos. Ahora, en este caso me han salido este tipo de valores porque es un número par mi número de datos. Ahora, si yo tuviera un número más, seguramente esto variaría.
Supongamos que me dice no de 10 alumnos, sino hice de 11 alumnos. Voy a aumentar esto más acá abajito ya. Entonces, si yo tuviera, tuviera 11 alumnos, es decir, va a haber un dato más. Aquí pongamos que hay un 4 más. Lo que primero paso a hacer, igual que para lo anterior, es primero ordenar mi serie de datos. Ordeno, ¿no es cierto? Como hay un dato más y el dato más que aumenté era el 4, tendría otro 4 aquí. Ya voy a quitar estos amarillos para esta parte. ¿Ya? Una vez que ya ordeno los datos, paso a hacer lo mismo que hice acá, es decir, aplicar la formulita. Entonces, para sacar mi cuartil 1, no me fijamos, ya, me dejo, control, ¿no es cierto? Mi cuartil 1 sería igual a ¿qué? A 1, en este caso ya no tengo 10 datos, tengo 11 datos, sería 1 por 11, dividido para 4. ¿Cuánto me da eso? Ya me da calculando. Igual. 3. 3. ¿no? Ahí saldría 3. Ya, me sale 3. Por lo tanto, vengo acá, me fijo en la posición 3. 1, 2, 3. Este 1 ha sido mi primer cuartil. ¿Sí? Ahora sí quiero sacar mi segundo cuartil. Profe, Dígame. ahí sale 275. Dos, ¿O se le aproxima o se coge los dos valores? se le aproxima, de preferencia. Ya. Y el otro porque está justo en el medio, es 2.5. Este ya está más cerca del 3, entonces cojo el 3. Ah, ya. ¿Sí? Mi cuartil 2, en cambio, sería 2 por 10 dividido para 4. Por Sería 11, 20. profe. ¿Perdón? Por 11. Hay 2 por 11, perdón. 22 dividido para 4. Esto me da... 5.5. ¿Cuánto? 5.5. Sube a 6. 5. No, pues ahí sí coges los dos valores. Sí, cuando está justo en el 0,5, cogemos los dos valores del medio. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cojo aquí en este caso, no puedo señalar bien, el 5 y el 6, ¿no es cierto? El puesto 5 y el puesto 6. El valor que me daría estaría aquí en la mitad, ¿no es cierto? Y sería un 2. Entonces ese sería mi otro cuartil. Y mi cuartil 3 sería en cambio a 3 por 11 dividido para 4, es decir, 30 sobre 4. ¿Cuánto me da? 8.25. 8.25. Entonces, en este caso, como está más cerca del 8 que del 9, cojo el 8, ¿sí? Solo cuando es 0,5 está justo en la mitad, ¿sí? Entonces, cojo el puesto 8. Entonces, estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Entonces, cojo este como mi siguiente cuartil. Y de esta manera yo puedo dividir mi serie de datos en partes iguales. ¿Sí? Entonces tengo 3 datos, aquí hasta aquí sería igual mi otra parte sería de aquí hasta el 3, y la otra parte sería del 3 y el 4, 4. 3, 4, 4. ¿Sí? Entonces los cuartiles son medidas de localización que me permiten dividir a la serie de datos en 4 partes iguales. ¿Sí? Y depende de si es par o impar para ir viendo dónde van ubicados estos cuartiles y cómo me va dividiendo los datos. Y para eso voy a aplicar esta fórmula general de acá arriba, que era QI es igual a K por N sobre 4, donde K viene a tomar valores del 1 hasta el 3. ¿Sí? Ahora sí, esto hacemos en Excel. Veamos en Excel. Ahorita les comparto el Excel. Listo. Ahora si yo tengo de alguna manera una tabla de Excel, voy a crear una nueva hoja para esto porque si no nos vamos a amontonar. Les voy a poner cuartiles. ¿Sí?
Lo que yo voy a hacer, ahorita primero voy a tomar los datos de aquí, ¿sí? Voy a tomar estos datos, copiar. Y vamos a ver dos formas de calcular igual en el Excel. Entonces, control V. Tengo ahí mi serie de datos. Lo primero que tengo que hacer con esta serie de datos... No se ve nada. No se ve. No. No está compartiendo. No se ve. Déjame ver qué pasó. Todavía no está compartiendo pantalla. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ahí funciona. Ya. Ahí, no, todavía. No, Nada. no. Nada, dicho. Ahí, Ahí. ya. Sí, ahora sí. Ya. Ahí está bien. Entonces, voy a crear igual, creo otra pestañita. Lo que vamos a hacer es utilizar esta serie de datos. Entonces, como me decía en el ejemplo, voy a ordenar primero todos mis datos. Yo para eso voy a colocarlos de manera vertical, porque esta versión de Excel que tengo yo solo me ordena cuando están verticales. ¿Sí? Los voy a ubicar de manera vertical. Todos mis datos. Ya, una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer en Excel es facilito para ordenar. Vengo acá a este botoncito y doy a ordenar. Primero selecciono todos mis datos. Ahí. Selecciono la serie de datos. Me parece que sin eso no coge. Pongo aquí ordenar de menor a mayor. Y se me ordena. Si vieron, se me ordenaron automáticamente. Ahora yo puedo calcular mis cuartiles de la forma que les indiqué. Por lo tanto... voy a tener tres cuartiles, cuartil 1, voy a tener un cuartil 2 y voy a tener un cuartil 3. Para el cuartil 1 dijimos que va a ser igual. Acá, por el número de datos, sobre 4. Entonces pongo igual, abro paréntesis, mi K sería 1. Por el número de datos, en este caso, ¿cuántos datos teníamos? 24, creo. Voy a poner aquí el número de datos 8. Ya. Entonces, acá por el número de datos que los voy a poner aquí. ¿Sí? Y esto dividido para 4. Ahorita todavía no me va a dar ningún valor porque no tengo el número de datos. Voy a colocarlos aquí. En caso de que ustedes tengan pereza de contar, o más bien más fácil contar de manera más rápida, lo que hago es igual contar, para saber cuántos datos tengo. ¿Sí? Han sido 24 datos mismos. Entonces pongo aquí K, que sería 1, por N, que sería el número de datos, dividido para 4 y me dice que el cuartil está en 6. Voy a generar otra fila porque si no se me va a confundir. Ya, ahora en esta primera fila yo tengo mis datos. Y en esta segunda fila voy a colocar lo que son las posiciones de los datos. Es decir, en qué posición está en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. ¿Sí? Entonces voy a numerar nada más eso. Y hasta el último dato que debe dar la posición 24. Ya. Entonces, me dice que mi primer cuartil está en la posición 6. Vengo a la tablita, encuentro la posición 6, que sería esta. Voy a colocar igual con amarillo, ¿sí? Y por lo tanto, mi primer cuartil va a ser el valor 9, ¿no es cierto? La posición 19, perdón. La posición 6 tiene el valor 19. Ahora mi cuartil 2, lo único que cambiaría en este cuartil 2 sería la K, que sería 2, por lo tanto pongo igual, paréntesis, la K que es 2, por el número de datos que yo tengo aquí, que son 24, cierro paréntesis, y esto divido para 4. Y me dice que el otro cuartil está en la posición 2. Vengo, me fijo aquí, y la posición 12 ha estado aquí. ¿Sí? La voy a poner igual con amarillo. Por lo tanto, mi otro cuartil sería el valor 21, ¿no es cierto? Esta es la posición, para que no se me pierdan. Y el cuartil 3. El cuartil 3, en cambio, la misma fórmula, pero en vez de poner K2 o 1, pongo K3. 3 por el número de datos, que sería 24, en este caso, dividido para 4,
y me da 18, ¿no es cierto? Entonces vengo igual a mi tablita, aquí, ¿sí? Y en el 18 ha estado el valor 22. Y si nosotros nos fijamos, estos cuartiles lo que van a hacer es dividirnos a mi serie de datos de alguna manera en partes iguales. Entonces tengo el Q1, tengo Q2 y aquí tengo Q3. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos... ¿Me puede volver a hacerle, por favor? ¿Desde cero? ¿Desde todo? Lo de los cuartiles. Ya, perfecto, no hay problema. Ya. Voy a volver a hacer y después explico lo de las partes iguales, ¿sí? Entonces voy a borrar esto, voy a borrar todo, excepto lo... Y este también, ¿sí? Ya. Entonces, lo que yo les decía, que estas medidas de localización, que son los cuartiles, se pueden calcular en Excel de diferentes formas. La primera forma que estamos haciendo ahorita es, primero lo que paso a hacer es ordenar todos mis datos, ¿sí? Para ordenarlos los puse de manera vertical. Una vez que están de manera vertical, viene este botoncito que dice ordenar y filtrar, y escojo ordenar de menor a mayor. Bueno, está cogiendo letras. Sí, ordenar de menor a mayor y se ordena. Una vez ordenados paso a calcular los cuartiles. Lo que me calcula esta fórmula que yo estoy sacando es la posición en la que se encuentra mi cuartil. Entonces, si yo tengo mi cuartil 1, aplicábamos la fórmula K por N sobre 4. La K va a ser 1. Para el cuartil 2, la K será 2. Y para el cuartil 3, la K será 3. Entonces, lo que hago en este caso es igual a K. Para el cuartil 1 sería 1 por N, que sería el número de datos que tengo aquí. Y todo esto me dice dividido para 4. Pongo Enter. ¿Qué hice? Que no me calculó. Allá, no cerré un paréntesis. Cerrarán todos los paréntesis. Pongo dividido para 4. ¿Por qué no me quiere calcular? Déjenme ver. Allá, señale algo que no quiero. Esto sería igual, ¿no es cierto? A 1, en este caso, por el número de datos que es 24. Y esto dividido para 4. ¿Por qué se me señala una celda? Ya, para 4, ha sido por el teclado. Listo. Y me da la posición 6. O sea, lo que me da este valor es una posición. Entonces yo vengo igual a mis datos que ya están ordenados, coloco una fila en donde me indica la posición de cada dato, es decir, 1, 2, 3. ¿En qué puesto está el dato? ¿No es cierto? Busco la posición 6. Entonces me dice la posición está justo aquí. Por lo tanto, este cuartil corresponde al valor de 19. ¿Sí? Para el cuartil 2, sabemos que K va a cambiar y va a ser 2. Por lo tanto, mi fórmula va a ser igual a 2 por el número de datos, en este caso que es 24, cierro paréntesis, y divido esto para 4. Enter, y me dice que el otro cuartil, el cuartil 2, está en la posición 2. Vengo aquí, me fijo en la posición 12, justo está el valor de 21, entonces mi valor para este cuartil sería 21. Y mi cuartil 3, lo que hago simplemente es cambiar la K, en vez de 1 o 2 sería 3. Entonces pongo igual a 3 por el número de datos, que es 24, cierro paréntesis, y divido todo esto para 4 y me da 18. Vengo a mi tablita o vengo a mis datos y busco la posición 18 y justo es aquí, ¿no es cierto? En el 22, por lo tanto digo que en este caso corresponde el valor del 22 a mi cuartil 3. Ahora, lo que nos dan estos cuartiles es una división de los datos en partes iguales. Yo voy a venir y me voy a fijar acá, ¿no es cierto? Entonces, cuartil 1 está aquí, el 2 está aquí y el 3 está aquí. Voy a ver cuántos datos tiene. Ahora, para que sean iguales, ustedes ven en dónde incluyen o excluyen el dato que corresponde al cuartil. Por ejemplo, en este caso son 2, 4, 5, 6 datos hasta el cuartil, ¿no es cierto? Entonces tendría en este primer intervalo 6 datos. Ahora en esto de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hasta el cuartil 2 tengo otro grupo de 6 datos. Ahora veamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ven que hasta el cuartil 3 igual. En este intervalo tengo 6 datos y los últimos van desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, estos cuartiles me han dividido la serie de datos en 3 partes iguales. ¿Sí? Para eso me sirve. Y lo que sí, perdón, en 4 partes iguales. Lo que significa esto es que cada una de estas partes que son iguales representan el 25% de mi serie de datos. ¿Sí? El 25% de la serie de datos. O sea, en todo caso, para hacerle más ilustrativo, déjeme ver si aquí está. Sí, entonces yo tendría como un primer intervalo hasta aquí. El segundo intervalo, sería este de aquí, ¿no es cierto? Desde el 7 hasta el Q2. El tercer intervalo sería, en cambio, desde el 13 hasta el Q3. Y el cuarto intervalo sería desde el 19 hasta el final de mi serie de datos. Entonces, lo que significa esto es que esto de aquí es el 25%, este es el 25%, este es el 25% y esto es el 25%. Si yo lo hago como acumulativo, para dar una conclusión o algo, yo puedo decir que el 50% de mis alumnos, ¿de qué era este? De edades, me acuerdo. Edades de los estudiantes, ya. Puedo decir, si cojo, sé que hasta aquí es el 25%, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, el 25% de mis alumnos están en edades de 19 años, porque no hay más. Ahora, si quiero saber del 50%, deberé coger el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿no es cierto? 25%, 25, 50%. Puedo decir, el 50% de mis alumnos están en edades de 19 a 21 años, que es el intervalo. Si quiero coger el 75%, sería 25 más 25 más 25, 75. Mi otra conclusión puede ser, el 75% de mis alumnos están en edades de 19 a 22 años. Ahora este de acá ya me suma el 100%, ¿no es cierto? El 100% son todos mis datos. Sí está claro este tema, cómo se calcula, digamos, los cuartiles de esta forma, que es una forma. Sí, profe. Ya. De ahí, si yo quiero automatizar el asunto, también puedo hacerlo. Sí, entonces para eso también voy a poner aquí, no sé, de manera directa. De manera directa, yo puedo también calcular los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En este caso, lo que yo voy a hacer, el cuartil 1 voy a poner igual, ¿sí? Pongo aquí cuartil. O sea, y aquí se le va a desplegar, si ven, cuartil X, no, cojo este que dice cuartil. Doy doble clic, elijo mis datos, que serían todos estos. Elijo los datos, pongo punto y coma, y aquí escojo, si ven, primer cuartil. Doy doble clic, cierro paréntesis, pongo enter y me da un valor. Ahora, en este caso, el valor que me dio es fraccionario, ¿no es cierto? Entonces me dice que para esta serie de datos, el cuartil 1 va a ser 19.75. Es decir, va a estar más apegado al 20, pero va a estar por aquí. Sin embargo, es una forma válida para yo sacar mi cuartil. Ahora ya no lo pondría dentro de esto, sino más bien lo pondría acá afuera, no sé, en medio de estos dos de alguna manera, y ese sería mi primer cuartil que me va a permitir dividir la serie de datos. Y para el cuartil 2 hago lo mismo, pongo igual cuartil, si escojo cuartil, elijo mis datos, que son todos estos, pongo punto y coma, y pongo ¿qué me sale esto? Así. Pongo este que sería el cuartil 2. Si ve, ahí se pone 2 automáticamente. Y me dice que el otro cuartil estaría en el puesto, que sería el valor de 21, que es justo este de aquí. ¿Sí? Y si ve que me va dividiendo la serie de datos.
Igual, el cuartil 3 pongo igual cuartil, doble clic, elijo los datos, sí, pongo punto y coma y escojo este que dice tercer cuartil. Sí, y ahí le aparece un 3 que le indica qué cuartil es. Y le da un valor de, ¿por qué me da 22? Ah, sí, justo ve, me da un valor de 22 y me indica cuál sería el otro cuartil. Entonces, para yo calcular estos cuartiles, puedo utilizar sea el Excel o sea esta otra forma que le hicimos como más larga. Ahora, a mi parecer, esta es más precisa, la forma larga, porque yo voy determinando las posiciones en las que están los cuartiles y no solo el número, porque si me fijo solo el número, si ve, hay algunos 19. Ahora, el que más se acerca a 20 justo sería aquí, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de los 21, me dice el cuartil es 21, que claro que es correcto, que es 21, pero yo tengo algunos valores de 21. Y lo mismo pasa con el 22. Yo tengo algunos valores de 22. ¿Yo cuál de los tres escojo, no es cierto? Entonces, para eso yo creo que es más conveniente de ir calculando la posición y después ver en esa posición el cuartil que corresponde y que me divide a mi serie de datos en partes iguales. Ahora, si hace de esta forma, tampoco le voy a decir que no, es correcto, pero usted tiene que ir viendo que justo usted va identificando el valor que le salió en un valor que me permita dividir a la serie de datos en partes iguales. Sí está claro las dos formas de calcular cuartiles. Sí. Sí. Ahora, si yo quisiera hacer esto, ¿qué es esto? No, quisiera hacer esto con este ejercicio. ¿Podría hacer lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Ahora yo aquí les había dado igual la serie de datos, que no sé dónde está. Ve, aquí está ordenada, es más. Entonces, una vez que yo coloco de forma vertical la serie de datos, ordeno, si ve, aquí están toditos ordenados los datos. Ordeno los datos y una vez ordenados paso a sacar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y veo cómo me va a dividir a esta serie de datos. Ahora para este ejemplo les voy a dejar como deber sacar los cuartiles de este ejemplo, del TFDA, de la pestaña TFDA, de las dos formas. La una sería por medio de la fórmula de Excel directa y la otra sería lo que hicimos, voy sacando la posición y dónde queda ubicado el cuartil. E igual el deber consistiría en hacer lo mismo que hice aquí, ¿sí? Dividir a la serie de datos de esta forma e identificar los cuartiles así. Sí. ¿Quedamos en eso? Igual ya voy a abrir otra pestañita capaz para eso. O les dejo de otro ejercicio para que... No, abran una pestañita mejor, profe. O verán, o les dejo lo mismo, pero voy a ponerles otros ejercicios, sí, para no tener solo en este todo. Entonces, más bien voy a poner otros ejercicios que sean solamente para medidas de centralización, que ya vimos, para que calculen para esos, y de medidas de localización, en este caso primero para los cuartiles. Como todavía tengo tiempito, vamos a ver. Profe, en los ejercicios que va a mandar sacamos la mediana, eso y esto. Sí, igual yo ya les pongo la instrucción, ¿sí? Para el domingo, dice. Para el domingo. Déjeme ver. Si está muy largo, les doy más plazo. Inge, yo tengo que igualarme todos los deberes anteriores porque recién estoy ingresando. Ahora, las personas que recién ingresan y tienen que igualarse, por favor, iguálese las tareas y cuando ya tenga la tarea, avíseme para habilitarle la plataforma. No sé cuántas personas estén en esa situación, solo una conozco, pero acabe de